chiquillos, pues este es el video donde vamos a revisar las preguntas que van del número 41 a la número 50 y comenzamos con el video. Número 41 dice, la prueba específica para establecer el diagnóstico de diabetes gestacional es la, inciso A, determinación del péptido E, inciso B, glucemia poscarga de 50 gramos, C, glucemia en ayuno, D, determinación de hemoglobina glicosilada, E, curva de tolerancia a la glucosa. La respuesta correcta es la E, la curva de tolerancia a la glucosa. Vamos a ver el comentario. Nos dice, la respuesta correcta es la curva de tolerancia a la glucosa. El test de screening o test de O'Sullivan, que es la opción B, se practica a toda embarazada entre la semana 24 a 28, ya que antes no suele haber problemas de hiperglucemia, puesto que al principio de la gestación es un periodo anabólico. Consiste en administrar 50 gramos de glucosa y medir la glucemia basal y a la hora post-ingesta. Si el valor es mayor o igual a 140 miligramos sobre decilitro, se practica un test de sobrecarga oral a la glucosa, que es el test específico que corresponde a la opción correcta, que es la E. La sobrecarga oral de glucosa, COG, consiste en mantener durante 3 días a la paciente en una dieta hipocalórica, que consiste en 1800 calorías. Se mide la glucosa basal y en cada hora durante las 3 horas siguientes de administrar 100 gramos de glucosa. Los valores de referencia son 105, 190, 165 y 145 miligramos respectivamente. Diagnosticamos diabetes gestacional si hay dos valores iguales o mayores a los de referencia. Si solo es un valor alterado, se define como intolerancia a la glucosa y hay que repetir el test en 3 semanas. La siguiente pregunta es la número 42 y nos dice, el crecimiento cardíaco que ocurre en los pacientes que padecen cor pulmonale crónico se inicia en, inciso A, la aurícula izquierda, inciso B, el ventrículo derecho, inciso C, la aurícula derecha, inciso D, el ventrículo izquierdo, inciso E, en ambos ventrículos. La respuesta correcta es la opción B, es decir, esta de aquí. La respuesta correcta es el ventrículo derecho, opción B. Recuerda que el cor pulmonale se define como un aumento del tamaño del ventrículo derecho secundario a las enfermedades pulmonares del tórax o de la circulación pulmonar, que puede ir acompañado de insuficiencia ventricular derecha. La gravedad del cor pulmonale viene dada por el aumento de poscarga ventricular derecha, es decir, de la presión arterial pulmonar. Más de la mitad de los enfermos de EPOC padecen cor pulmonale. La pregunta número 43 dice, si la prueba de Schilling es normal en un paciente que padece anemia megaloblástica, se debe buscar una alteración en él, inciso A, estómago, B, duodeno, C, yeyuno, D, ilion y la respuesta E, colon. La respuesta correcta es la B. Aquí hay un problema, ¿se dieron cuenta? Aquí dice B y aquí dice A. Vamos a leer el comentario. La A dice estómago, la B dice duodeno. Dice, la correcta es la A, el estómago. El test de Schilling consiste en la administración de B12 por vía oral marcada radioactivamente. Se inyecta B12 intramuscular 1 miligramo para llenar los depósitos y la absorción de B12 marcada se detectará en la orina. En una segunda etapa realizada unos días después, se da B12 marcada con factor intrínseco. Si la segunda etapa es normal, la causa es un déficit del factor intrínseco por anemia perniciosa o gastrectomía, que es la opción A, que es la causa más frecuente de la anemia megaloblástica. Si con factor intrínseco sigue persistiendo normal, indica que la causa es intestinal. Puede repetirse el test después de un tratamiento antibiótico y si se normaliza la eliminación urinaria, la anemia será por sobrecrecimiento bacteriano. Asimismo, puede deberse a insuficiencia pancreática
normalizándose el test tras la alimentación de lipasa-colipasa. Por último, si tras todos estos pasos la alteración persiste, la causa será una alteración del ilion terminal. Esa pregunta a mí me confundió un poquito por el hecho del error que tenía con la respuesta B y la respuesta D, pero en base al comentario sí es estómago. Hay que tener mucho cuidado. Espero que si llega a pasar algo de errores así en el ENAM real, no tengamos así como mucho problema de que tomen la respuesta correcta como la que sí es correcta. Pero bueno, pues eso ya es mucho pedir. La pregunta número 44 dice, de manera compensatoria, cuando la presión de perfusión cae por debajo de su valor normal, se presenta A. Vasoconstricción de los lechos capilares, B. Disminución de la contracción ventricular, C. Contracción de la reserva venosa, D. Liberación de factor natriurético auricular, E. Producción de angiotensina. Y aquí esta pregunta es de las muy feas porque tiene 3 respuestas correctas, que son la A, la C y la E, por lo tanto sería una pregunta que insisto en que las que se anulan lo más probable es que nos la pongan como un acierto incorrecto. Dice, esta pregunta es anulable ya que presenta varias respuestas correctas. Cuando cae la presión de perfusión se produce una descarga simpática que efectúa la contracción vascular para aumentar el retorno venoso y así aumentar la precarga. Opciones A y C son ciertas. Por otro lado, se produce taquicardia de forma compensatoria como opción B incorrecta. Ambos factores van desencadenados a aumentar el volumen eyectivo cardíaco. Además, aumenta la producción de angiotensina para retener líquidos. La opción E es cierta. Por último, recuerda que el péptido natriurético auricular se incrementa con sobredistensión auricular, que es cuando hay un excesivo llenado de AD. Por justo lo contrario que sucede aquí, que la opción D sería la falsa. A lo mejor si en esta pregunta, en vez de preguntar, nos valga la redundancia, la respuesta correcta fuera una pregunta de septo, esa sí tendría una respuesta válida, que sería en este caso la D. Pero bueno, eso ya es más complicado. 45. El medicamento más útil para tratar la infección pélvica aguda grave producida por el gonococo es A. Penicilina, B. Gentamicina, C. Ceftriaxona, D. Clindamicina o E. Ciprofloxacino. La respuesta correcta es C. Ceftriaxona. La enfermedad inflamatoria pélvica o EPI o IEP tiene como causas más frecuentes la clamidia trachomatis y después la Neisseria gonorrea. Eso sí es muy importante que lo tengan claro, porque eso sí lo preguntan. La mayoría de las bibliografías comentan como la más frecuente a la clamidia y en segundo lugar a Neisseria gonorrea, pero hay alguna que otra bibliografía donde van a encontrar que dice que las dos están al mismo nivel, que no es una más frecuente que la otra. Sin embargo, para términos del examen es mejor aprenderse que clamidia es número 1 y Neisseria. Las enfermedades de transmisión sexual son el principal factor de riesgo, ya que la EPI es por diseminación ascendente desde una endocervicitis. Otros factores son ser portadora de DIU y tener entre 15 y 39 años. El dispositivo agente etiológico al que se relaciona es un Actinomyces israelí. Eso no lo dice aquí, pero es importante que se lo aprendan. Recuerda que los anticonceptivos orales disminuyen la EPI ya que proporcionan mayor viscosidad al moco cervical y dificultan la entrada de gérmenes. La clínica consiste en dolor abdominal bajo, fiebre y leucorrea. El tratamiento ideal es la prevención de las ITS, pero como eso no existe en nuestro país, una vez instaurada la EPI, la terapia electiva es la médica. A nivel ambulatorio, una dosis de ceftriaxona intramuscular de 250 miligramos para cubrir al gonococo, la opción C es correcta, y 14 días de doxiciclina vía oral 100 miligramos cada 12 horas para cubrir a la clamidia. Si tras 48 horas no hay respuesta, está indicada la hospitalización consistiendo en el tratamiento en doxiciclina intravenosa 100 miligramos cada 12 horas y cefoxitina intravenosa 2 gramos cada 6 horas
con paso a doxiciclina oral hasta cumplir un total de 14 días. Esta respuesta viene en base al manual CTO de la sexta edición. En el manual de la edición actual, que son los moraditos, cambia un poquitito el tratamiento de hospitalización. Hay que revisarlo, hay que conocer los dos por si viniera alguna opción en el examen, ya sea la viejita o la que está en la bibliografía un poquito más actual. ¿Cuál nos van a preguntar? Pues las dos. Entonces, conozcan ambas para que la respuesta que esté presente en el examen sea la que contesten. Ahí dependerá de lo que tengan. Ya me perdí. Espérenme un poquito. Pregunta número 46. Una mujer de 23 años refiere que desde hace 5 meses ha padecido crisis de cefalea universal intensa acompañada de palpitaciones y diaforesis. En una ocasión se encontró taquicardia supraventricular e hiperglucemia de 180 miligramos por decilitro. En este momento su presión arterial es de 160 con 120 milímetros de mercurio. El diagnóstico clínico más probable es: inciso A, un tumor suprarrenal virilizante; B, hiperaldosteronismo; C, tirotoxicosis; D, feocromocitoma; E, crisis hipertensiva. La respuesta correcta nos dice que tiene un feocromocitoma, que corresponde a la opción letra D o inciso D. Dice el comentario que la hipertensión es la manifestación más frecuente, siendo en un 60% HTA manta de los pacientes en forma de crisis o paroxismos hipertensivos. Suele ser grave, a veces maligna y casi siempre resistente al tratamiento convencional. En los paroxismos hipertensivos, que es la clínica de la paciente de la pregunta, aparecen cefalea, sudoración profusa, palpitaciones, angustia, sensación inminente de muerte, palidez, dolor torácico y abdominal, acompañado de náuseas y vómitos. La presión arterial se eleva hacia cifras alarmantes. Más del 50% de los pacientes presenta intolerancia glucídica secundaria al efecto contrainsular de las catecolaminas. Puede existir taquicardia sinusal, bradicardia sinusal, arritmias supraventriculares y extrasístoles ventriculares, e incluso como consecuencia del aumento del consumo de oxígeno puede aparecer angina e infarto. Un 10% son silentes, que se llaman incidentalomas. Incidentalomas porque los diagnostican incidentalmente. Ya saben que somos bien lógicos nosotros en la medicina. Y bien creativos aparte. Recuerda que para su tratamiento quirúrgico hay que realizar un bloqueo adrenérgico, primero de tipo alfa, seguido del tipo beta. Número 47. El daño renal causado por los antiinflamatorios no esteroideos se debe a: inciso A, el aumento de la producción de óxido nítrico; inciso B, el bloqueo de la producción de prostaglandinas; inciso C, la inhibición de los leucotrienos; inciso D, la producción elevada de la glucoproteína 2B3A; inciso E, la disminución de la producción de la renina. La respuesta correcta es el bloqueo de la producción de las prostaglandinas, ya que recuerda que los AINES inhiben a la ciclooxigenasa, que es la encargada de producir estas sustancias. La arteriola aferente se contrae por efecto de la angiotensina 2, péptido natriurético atrial y el efecto alfa-adrenérgico. Si se dilata cuando disminuye la producción de angiotensina 2, como por ejemplo el uso de IECAS, ARA2 y prostaglandinas, o se bloquea el efecto alfa-adrenérgico con fentolamina y fenoxibenzamina, por ello las prostaglandinas disminuyen la producción de la angiotensina 2 y se dilatará la arteriola eferente. Con los AINES se disminuye la producción de prostaglandinas, por lo que no habrá este efecto dilatador de la arteriola eferente. Si se aumentara la presión a nivel intraglomerular al verse dificultada la salida sanguínea, causando daño renal. A modo de resumen, recuerda que los efectos de los AINES sobre el tracto urinario incluyen 5 síndromes. Síndrome nefrótico por cambios mínimos, eso sí es importante y es preguntado. Necrosis tubular aguda tóxica,
nefritis intersticial inmunoalérgica aguda, nefritis intersticial crónica con necrosis papilar y uroteliomas. Eso hay que aprendérselo, pero lo importante de esos 5, o el más preguntado, o lo que yo he visto que más preguntan, es el síndrome nefrótico por cambios mínimos. No sé cuál sea su frecuencia exacta, pero me imagino que preguntan más porque es un poco más frecuente. 48. Un hombre de 34 años inició su padecimiento actual hace 6 meses con la presencia de dolor difuso en el hemiabdomen inferior y evacuaciones diarreicas hasta 8 ocasiones en 24 horas, acompañadas de sanguantía moderada y tenesmo rectal. Refiere... Esperen, mi celular está convulsionando un poco y no sé por qué. Parece que ya se estabilizó. ¡No! ¿Qué haces, pequeño amigo? Dice... refiere pérdida de peso de 6 kilogramos en los últimos 2 meses. Al efectuar la rectoscopía se aprecia edema de la mucosa del recto medio y distal y se observan úlceras irregulares de aspecto granuloso que sangran fácilmente al contacto con la lente. El diagnóstico más probable es A. Colitis ameboiana, B. Enteritis regional, C. Colitis ulcerosa, D. Cáncer del recto, E. Proctitis por VIH. La respuesta correcta es colitis ulcerosa u opción C. La colitis ulcerosa, esperen, no sé por qué mi teléfono está haciendo esos movimientos. Voy a tratar de desconectarlo porque lo tengo conectado al cargador para ver si deja de hacer ese movimiento. Espero no se mareen con el video. Quedamos en que la respuesta correcta es colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa está incluida en las denominadas enfermedades inflamatorias intestinales. Afecta a pacientes jóvenes y cursa con rectorragia, que es el síntoma más frecuente, ya que la mucosa rectal se inflama y se vuelve frágil, apareciendo ulceraciones y sangrado rectal. Los pacientes que presentan proctitis además padecen tenesmo y eliminación de moco y pus. Cuando aumenta la severidad de la inflamación, es más probable la aparición de síntomas sistémicos como fiebre, malestar, náuseas, vómitos y pérdida de peso. Los datos de laboratorio reflejan la severidad, pudiendo existir, lo sigue haciendo, y mi teléfono está en el tripié, no lo estoy moviendo yo, no sé por qué está haciendo eso, ¿saben? Esperen. Bueno, espero que mi teléfono no convulsione más y que no dé más brinquitos extraños convulsionantes. En fin, dice, los datos del laboratorio reflejan la severidad, pudiendo existir aumento de los reactantes de fase aguda, anemia ferropénica e hipoalbuminemia. El diagnóstico se establece al demostrar en un paciente con clínica los hallazgos endoscópicos, afectación continua de la mucosa, de inicio en el recto, solo hasta la capa de la submucosa, aspecto granular y friable, con tendencia al sangrado. Esto le distingue de la enfermedad de Crohn, que preserva el recto, afecta de forma transmural hasta la serosa y segmentariamente. Eso es importante que lo recuerden para que tengan en cuenta el diagnóstico diferencial con respecto a enfermedad de Cusi y Crohn. Voy a tratar de que se vea lo mejor que sea posible, pero mi teléfono está un poco loquito el día de hoy, no sé qué le pasa, espero no se descomponga porque voy a llorar. La pregunta número 49, el tipo histopatológico más frecuente del cáncer de mama es el, inciso A, intracanalicular, inciso B, ductal infiltrante, inciso C, lobular invasor, inciso D, intralobulillar, inciso E, papilar infiltrante. La respuesta correcta es el cáncer de mama más frecuente es el carcinoma ductal infiltrante, la opción B. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en la mujer, sobre todo en los países occidentales. Existe una tendencia ascendente en cuanto a su incidencia. La OMS clasifica el cáncer de mama según su lugar de origen, que es ductal o lobulillar, y o su carácter, que es in situ o invasivo.
en su patrón estructural. Así tenemos el carcinoma intraductal y lobulillar in situ, y dentro de los invasores al carcinoma canalicular invasor o ductal infiltrante, que es el más frecuente, representando un 70 al 80% de los casos, y el lobulillar infiltrante. Bueno, esa sí es una pregunta importante, va a venir por lo menos un caso clínico de un carcinoma de este tipo, ¿sale? Ténganlo presente. 50 y última de este videíto. El trimetoprim con sulfametoxazol actúa en las bacterias por medio de la inhibición de la, inciso A, síntesis de proteínas de la pared celular, inciso B, síntesis del DNA bacteriano, inciso C, síntesis de las proteínas de la subunidad ribosomal 30S, inciso D, síntesis de las proteínas de la subunidad ribosomal 50S, e inciso E, dihidrotetrahidrofolato reductasa. Esta es una de las preguntas pues que sí son un poco más difíciles. Si la fallas no te estreses mucho. Sí deberías de saberla, pero es un conocimiento muy exacto y muy técnico de farma que pues no utilizamos en la práctica diaria. Pero que sí a lo mejor te lo dije un par de veces en la carrera, pero pues es difícil de recordar. Dice que la respuesta correcta es la E, porque inhiben a la dihidrotetrahidrofolato reductasa. Las bacterias no producen así ácido fólico necesario en la síntesis del ADN. Se usa en infecciones bacterianas no complicadas ni causadas por enterococos, ya que su diana son principalmente bacterias gram negativas aerobias, facultativas y estafilococos. Eso sí es muy importante que te lo sepas. A lo mejor no te lo preguntan de forma directa, pero sí te lo pueden preguntar o lo puedes analizar. Si tú tienes que escoger 2 o 3 antibióticos para el tratamiento de elección, si no te sabes directamente el tratamiento de elección en algún caso clínico o paciente que te presenten, pudieras hacer tú el análisis con respecto al espectro que tenga el antibiótico. Y eso es una buena alternativa. Si no te sabes una cosa, te sabes la otra. Luego, es el tratamiento de primera elección en la infección por Pneumocystis carini o Girovesi. No tiene acción frente a Pseudomonas aeruginosa, muy importante, enterococo ni bacteroides, porque te pueden poner un caso clínico que sea por alguna de estas de estos agentes causales, y si pones pues el trimetoprim con sulfa no va a ser tu respuesta correcta, ¿de acuerdo? Están contraindicadas en los que corresponden al videíto del día de hoy. Analicen sus respuestas. Estas estuvieron un poquito feitas porque nos tocaron 2 de las que son impugnables o anulables. Entonces, bueno, esas son feas, pero nos sirven para estudiar, para ver que nos pudieran poner un caso similar donde pudiéramos contestar alguna de esas respuestas. Y también nos tocaron una pregunta de las viejitas que ya cambia un poquito en la actualidad. Entonces traten de tener presentes ambos conceptos, no solo los viejitos sino también los nuevos. No sabemos qué tan actualizado pueda venir el examen. Ya el examen anterior vino un poco más actual que el de 2015, 14. Entonces hay que tener ahí presentes ambos para que contesten pues según lo que les estén preguntando o según las opciones que tengan, la que consideren más acertada, si es que tienen que discernir entre una o dos. Si tienen que discernir entre las 4 que realmente no se saben la respuesta, eso ya es un poco más difícil, pero si a lo mejor ya solo estás dudando entre dos respuestas a tu pregunta, es más fácil que lo puedas deducir así. Y pues con eso terminamos el videito del día de hoy, chiquillos. Suscríbanse al canal, dale manita arriba. Si quieres más videos como este, pues ponlo en los comentarios, sugiéreme otras fuentes de bancos de preguntas si es que conoces alguno, y nos vemos en el siguiente videito. Besititos.